La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia. En medio de la opresión del pueblo madianita, Dios eligió un hombre común, lleno de dudas y temores, para guiar a Israel hacia una extraordinaria victoria. Gedeón, considerándose el más pequeño de su casa, fue llamado por Dios para mostrar que la verdadera fuerza no viene del poder humano, sino de la confianza en el Señor. Su relato nos enseña que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. También nos revela los peligros de la idolatría y la ambición, trayendo importantes lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, saqueaban sus tierras cada año, destruyendo cosechas y apoderándose de todo. Los israelitas se escondieron en cuevas de las montañas, aterrorizados, mientras veían cómo sus cultivos, ganado e incluso sus familias eran destruidos o arrebatados. El panorama era de desesperación total. Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de Manasés. Era hijo de Joás y, al igual que muchos israelitas, apenas podía imaginar un cambio para su pueblo. Era un hombre sencillo, que jamás destacaría entre los guerreros de su tribu, ni se habría imaginado liderando un ejército. De hecho, Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño y a su familia como la menos importante de todas. La opresión madianita había quebrantado el espíritu del pueblo, pero incluso en medio del caos, algo sorprendente estaba a punto de suceder. La situación de Israel era insoportable, y la ayuda no vendría de un ejército fuerte ni de un rey poderoso. No, la ayuda llegaría de un lugar improbable, un granjero escondido y asustado. Un día, mientras Gedeón estaba amasando el trigo en el lagar, escondido de los madianitas, sucedió algo extraordinario. Estaba solo, atendiendo la poca cosecha restante para asegurar que su familia tuviera comida. El miedo a los enemigos lo hacía actuar con cautela, alerta a cada sonido. Fue en ese momento de tensión que apareció una figura inesperada. Un hombre, a primera vista común, pero Gedeón pronto se daría cuenta de que era diferente. Este hombre en realidad era un ángel de Dios. Se acercó y con voz tranquila y firme saludó a Gedeón de una forma asombrosa. «El Señor está contigo, hombre valiente». Esas palabras le parecieron extrañas a Gedeón. Valiente. Él que se escondía por miedo. Él que nunca blandió una espada en batalla. Gedeón, desconfiado, inmediatamente cuestionó: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que contaron nuestros padres?». Su sufrimiento era evidente y Gedeón no comprendía cómo podía ayudar, pero el ángel fue directo: «Usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas». Gedeón vaciló. A pesar de las palabras, seguía lleno de dudas. Sabía que venía de la familia más pequeña y no tenía la confianza para liderar a nadie. El llamado era demasiado grande para un hombre tan sencillo. Antes de avanzar, necesitaba certeza. Entonces, con precaución y miedo, pidió una señal al Señor. Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura. Los puso sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón, y al instante de la roca surgió fuego que consumió la ofrenda. Gedeón quedó atónito. Le temblaban las piernas, y supo que realmente había visto al mensajero de Dios. Pero la tarea no sería fácil. Esa misma noche, Dios le dio una orden directa: destruir el altar de Baal, que su propio padre había erigido, y derribar el ídolo de Asera. La idolatría se había extendido y este era el primer paso hacia la liberación. Gedeón, aún temeroso, hizo lo ordenado, pero al amparo de la oscuridad. Sabía que al amanecer el pueblo no estaría contento. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada.
Descubrieron que Gedeón había destruido el altar y exigieron su muerte. Sin embargo, Joás, el padre, dio un paso inesperado. Si Baal es Dios, que luche por sí mismo. Estas palabras protegieron a Gedeón, pero ahora todos lo conocían. Su nombre estaba en todas las bocas, y los ojos se posaron en él. Aún así, Gedeón no estaba preparado. Necesitaba otra señal para fortalecer su fe. Colocó un vellón de lana en el suelo, pidiendo que al amanecer el rocío cayera solo sobre la lana y no sobre la tierra. Esa noche, Gedeón puso el vellón y esperó. Al amanecer, su corazón latía fuerte mientras se acercaba. Cuando tocó el vellón, sintió la lana completamente empapada de rocío. Pero el suelo a su alrededor estaba seco. Sin duda, era una señal divina. Aún así, Gedeón vaciló. ¿Y si fue coincidencia? Quizás sería mejor probarlo. Una vez más, para estar seguro. Pidió otra señal. Esta vez, que el vellón permaneciera seco, mientras el suelo alrededor estuviera mojado por el rocío. La mañana siguiente, al acercarse, el suelo estaba cubierto de gotas de rocío, pero la lana permaneció seca. Era la confirmación que necesitaba. Dios realmente lo había elegido para una misión imposible: liberar a Israel de los madianitas. Con fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército, hombres de diferentes tribus, listos para luchar. El campamento creció y el impresionante número de guerreros trajo una sensación de seguridad, incluso frente al inmenso ejército madianita en el valle. Parecía que las cosas encajaban. Gedeón empezaba a sentir que tal vez podría llevar a su pueblo a la victoria. Estaba por enfrentarse a un ejército gigantesco, y el alivio de ver tantos hombres a su lado le dio un raro momento de confianza. Con 32.000 soldados, las posibilidades de victoria parecían reales. Pero ese sentimiento duró poco. Dios tenía otros planes, sorprendiéndolo con una orden difícil. «Hay demasiada gente», dijo el Señor. No quería que Israel alardease de una victoria por su fuerza, sino que reconocieran que la salvación vendría exclusivamente de su mano. Gedeón, sorprendido, obedeció. Dios le ordenó decirle a los hombres que quien tuviera miedo podía irse. Apenas podía creerlo al ver dispersarse al primer grupo. Poco a poco, miles abandonaron el campo. Al final, se fueron 22.000 hombres, y a Gedeón le quedaron solo 10.000. A estas alturas sentía que el peso de la misión aumentaba. Pero, por muy difícil que fuera, no podía retroceder, y como si no fuera suficiente, Dios volvió a hablar. «Aún quedan muchos». Gedeón no podía creerlo. El Señor le pidió llevar a los hombres al arroyo y observarlos beber. Serían elegidos solo los que bebieran como perros, lamiendo el agua con la lengua. Cuando Gedeón terminó de observar, solo quedaban 300 hombres. Era un número pequeñísimo, inimaginable. Sin embargo, era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 hombres, ganar la batalla parecía imposible a ojos humanos. Pero Dios había prometido entregar al enemigo en manos de Israel. Ahora, todo dependía de seguir sus instrucciones al pie de la letra. La estrategia que Dios le reveló a Gedeón no involucró espadas, lanzas ni arcos. Fue completamente inesperada. Dios dio una orden clara. Cada hombre llevaría una trompeta, una antorcha escondida dentro de una vasija de barro, y en el momento justo debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. Esta táctica no tenía sentido militar, pero Gedeón confió. Aunque sus hombres no comprendieron el plan, estaban dispuestos a cumplirlo. En plena noche, los 300 se posicionaron alrededor del campamento madianita. El silencio era pesado, lleno de tensión. Los enemigos, sin darse cuenta, dormían en sus tiendas, totalmente desprevenidos. En el momento preciso, Gedeón dio la señal.
De repente, el sonido de las trompetas resonó en las montañas, las antorchas brillaron y las vasijas de barro se rompieron, creando un ruido ensordecedor. La confusión se apoderó del campamento. Al despertar en medio del caos, los madianitas no podían distinguir amigo de enemigo. Desesperados, comenzaron a luchar entre sí, y la que parecía una fuerza invencible empezó a desintegrarse. El caos fue devastador. Gedeón y sus 300 apenas tuvieron que luchar. En la oscuridad, los madianitas, presas del pánico, se atacaron unos a otros. La confusión fue tal que cada hombre parecía un enemigo. El vasto ejército se desmoronó, huyendo desesperado. Estaba claro que Dios había cumplido su promesa, pero la victoria no era completa. Muchos madianitas lograron huir, incluidos sus líderes, Seba y Salmuna. Gedeón sabía que mientras estuvieran vivos, la amenaza continuaría. Sin dudar, él y sus hombres partieron en su persecución a pesar del agotamiento. Gedeón no descansaría hasta completar la misión. Durante la persecución, Gedeón pidió ayuda a los hombres de Sucot y Penuel, pero ellos, incrédulos, se negaron a apoyar a los israelitas. Este rechazo no debilitó la determinación de Gedeón. Valientemente siguió tras las huellas de los reyes, llevando consigo a los pocos que le quedaban. Cada paso requería más fuerza y fe. Sabía que los superaban en número y que su tropa estaba cansada. Pero el fin de la opresión estaba cerca. La persecución de Gedeón fue agotadora. Él y sus 300 habían luchado, corrido y perseguido por kilómetros, pero su determinación era inquebrantable. La victoria final solo llegaría con la captura de Seba y Salmuna. Eran la cabeza de la serpiente y la amenaza persistiría si vivían. El cansancio y el hambre no le impidieron seguir. Avanzaron por el desierto hasta rodear finalmente el campamento de los reyes. Fue el momento decisivo. Con una estrategia rápida y precisa, los pocos hombres de Gedeón sorprendieron a los soldados que protegían a los líderes. El ejército de los reyes se desmoronó y finalmente fueron capturados. Con Seba y Salmuna prisioneros, Gedeón emprendió el regreso. No había olvidado el desprecio de Sucot y Penuel. Con los reyes enemigos capturados, ajustaría cuentas con las ciudades que se negaron a ayudar. Al llegar a Sucot, Gedeón mostró los reyes capturados a los líderes incrédulos. Su victoria era prueba de que Dios estuvo de su lado. Aquellos que lo despreciaron pagarían el precio de su desconfianza. La victoria de Gedeón trajo paz a Israel por primera vez en muchos años. El pueblo, aliviado, no podía creer que este hombre desconocido se hubiera convertido en su libertador. Era un momento de celebración, pero también de decisiones importantes. Cuando Gedeón regresó, la gente comenzó a aclamarlo como el gran héroe. En medio de la emoción, surgió una propuesta inesperada. Gedeón, sé nuestro rey. Gobierna sobre nosotros tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. La oferta era tentadora. Él había restaurado la paz. El pueblo vio en él el liderazgo que anhelaba. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Gedeón se negó. Se mantuvo firme, recordando al pueblo que la verdadera victoria venía de Dios y que solo el Señor debía gobernar. No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará, dijo. El Señor es quien reinará sobre vosotros. A pesar de rechazar el trono, Gedeón hizo una petición. Pidió a cada hombre un pendiente de oro de los restos de la guerra. Solo quería algo del oro quitado a los madianitas. Con los aretes recibidos, Gedeón mandó confeccionar un efod, objeto de valor simbólico, para representar la presencia de Dios. Inicialmente era un memorial de la victoria concedida por Dios. Sin embargo, las cosas no salieron como imaginaba. El efod de oro brillante se convirtió en una pieza central en Ofra. Pronto,
Gente de todo Israel comenzó a visitarlo, no solo para recordar, sino para adorar. El efod, símbolo de fe, fue tratado como objeto de culto. Sin darse cuenta, Gedeón había creado una nueva trampa para el pueblo. Israel, tan fácilmente extraviado, comenzó a caer nuevamente en la idolatría. El efod se convirtió en una distracción, desviando la atención de la verdadera adoración. Gedeón, que había liderado una de las mayores victorias, ahora veía a su propio pueblo tropezar ante un objeto que él mismo creó. Gedeón vivió muchos años después de la victoria. Israel disfrutó de una paz duradera. El pueblo lo respetaba y recordaba cómo Dios lo había usado. Tuvo muchos hijos y su vida parecía tranquila. Gedeón fue uno de los mejores jueces, pero su tiempo llegaba a su fin. Con su muerte, algo empezó a cambiar. La ausencia de su liderazgo abrió espacio al viejo problema, la idolatría. El efod de oro siguió siendo una piedra de tropiezo. Sin Gedeón, los corazones israelitas se volvieron a dioses falsos. El ciclo de desobediencia pronto volvió con fuerza, pero la idolatría no fue el único problema. Uno de sus hijos, Abimelec, vio la oportunidad de tomar el poder. A diferencia de su padre, Abimelec no tenía la misma humildad. Ambicioso y sin escrúpulos, ideó un plan para ser gobernante. No le importaba la adoración a Dios ni la justicia. Su único objetivo era el trono, y estaba dispuesto a hacer lo impensable. La muerte de Gedeón dejó un vacío que su hijo intentó llenar con sangre y traición. Abimelec pronto demostró ser muy diferente a Gedeón. Impulsado por la ambición, no escatimó esfuerzos. En lugar de ser un líder guiado por la fe, decidió tomar el trono por la fuerza. En un acto impactante, mató sin piedad a sus hermanos, hijos de Gedeón, a todos excepto a Jotam, que logró escapar. Esta masacre fue un intento brutal de eliminar competidores. Muertos sus hermanos, Abimelec se proclamó rey en Siquem. Pero su reinado estuvo marcado por la violencia y la injusticia. Gobernó con mano de hierro y el pueblo cayó en un nuevo sufrimiento. Abimelec, quien debía honrar el legado de su padre, se convirtió en el opresor. Sin embargo, su ambición provocó su caída. Su gobierno fue corto y lleno de conflictos. Finalmente, se enfrentó a una rebelión. En una batalla, al intentar tomar una ciudad, fue golpeado en la cabeza por una piedra arrojada por una mujer. Herido y humillado, pidió a un soldado que lo matara con una espada para que no se dijera que una mujer le había quitado la vida. Y así terminó el reinado de Abimelec. Un final trágico para un hombre que eligió la codicia y la destrucción. La paz que Gedeón logró se desvaneció rápidamente, e Israel volvió a la idolatría y el caos. La historia de Gedeón está marcada por giros impresionantes que muestran cómo Dios elige a los insignificantes para lograr grandes cosas. Gedeón comenzó como un hombre corriente, oculto, lleno de dudas e inseguridades. Fue precisamente esta debilidad la que Dios usó para demostrar su poder. La victoria no fue por fuerza ni número, sino por obediencia a Dios, quien deja claro que Él concede la victoria, incluso en lo improbable. El viaje de Gedeón nos enseña sobre la fe. A pesar de las dudas, dio pasos valientes, confiando en las señales enviadas. Su disposición a seguir la guía, aun cuando parecía imposible, transforma lo inimaginable en realidad. Gedeón dirigió solo 300 hombres contra un vasto ejército y triunfó. Pero su historia también trae advertencias. El efod de oro, creado con buena intención, se convirtió en una trampa de idolatría. Incluso los líderes fieles pueden hacer que otros tropiecen si pierden el enfoque en la fidelidad a Dios. Al final, el legado de Gedeón se derrumbó por la ambición de su hijo Abimelec. La historia nos advierte sobre los peligros de la vanidad
y la sed de control. Sin Dios, hasta los mayores triunfos se desmoronan. La mayor lección de Gedeón es clara. Cuando confiamos en Dios, Él hace lo imposible, pero nunca debemos olvidar que toda la gloria le pertenece a Él. Si te gustó esta historia de fe y superación, asegúrate de darle me gusta y compartirla. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más contenido. Juntos, exploremos lecciones poderosas de la Biblia.